Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar entonces con esta sexta clase en la que vamos a ver cómo aplicar los métodos numéricos según unos nuevos conceptos que vamos a ver en Java, como es la recursión de métodos o de funciones. También se conocen a esto como algoritmos recursivos. Vamos a ver en detalle lo que es static, los métodos y atributos de ese tipo. Además de la documentación del API de Java y un poco de la documentación propia que podemos crear sobre nuestros métodos y clases. Bien, entonces voy a crear dos nuevas clases. A una de ellas le voy a denominar métodos numéricos, que va a ser la que va a tener todos los algoritmos que vamos a hacer para ecuaciones lineales. Bien, para empezar quisiera ver con ustedes lo que son los algoritmos recursivos. Y en este caso vamos a hacer un ejemplo que es bastante simple y es muy típico y consiste en hallar el factorial de un número como tal. Entonces vamos a utilizar, como ya hemos estado viendo, estas dos primeras palabras para poder crear nuestro algoritmo como tal. Vamos a llamarle factorial. Y como tal, lo que le tenemos que pasar es un decir que sea de tipo entero. Bien, por otro lado, ¿qué es lo que va a retornar este algoritmo? Va a ser igualmente un valor de tipo int. Digamos, yo quiero calcular el factorial de 5 o el factorial de cualquier número entero. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Bien, el algoritmo típico para hacer esto, pues sería simplemente crear un ciclo for, ¿no? En el que vaya multiplicando sucesivamente esta variable, pero disminuyéndose en 1. Por otro lado, lo que vamos a ver entonces es un nuevo algoritmo, una nueva forma de poder hacer esto, pero haciéndolo de forma recursiva. Voy a crear entonces una variable que voy a llamarle resultado. Y es donde voy a realizar, voy a mostrar el valor final del proceso. Todo algoritmo de este tipo recursivo tiene que tener como tal una parte o un retorno seguro. O sea que en algún momento va a ocurrir. Por el momento solamente pensamos que qué es lo que pasa si yo quiero hallar el factorial de 1. O sea, si n es igual a 1, ese valor como tal tiene un resultado de 1 también, ¿no? El factorial de 1 es 1. Por lo tanto, yo retorno 1 y ya está. Sin embargo, para la mayoría de los casos va a ser diferente de 1 ese valor. Por lo tanto, yo podría recalcular, ¿no?, resultado y decir que sea, por ejemplo, fíjense que aquí estoy volviendo a llamar a lo que es, volviendo a llamar a mi método, pero en este caso ya no le pasaría el mismo valor de n, sino que n menos 1. Y a esto le multiplicaría a la vez por n. Bien, por último, lo que tendría que hacer es mostrar, o devolver, mejor dicho, ese valor. Entonces, veamos qué es lo que está pasando acá. En este tipo de algoritmos que vamos a implementarlo posteriormente con los métodos numéricos, lo que hacemos es llamar nuevamente al método que acabamos de crear. Por ejemplo, si n es igual a 3, voy a ponerlo acá. Suponiendo que n es igual, por ejemplo, a 3. Entonces, en la primera llamada al método, yo tendría, por ejemplo, acá, ¿no?, que
no se cumpliría esta condicional, por lo que se saltaría. Y pasaría entonces aquí. En esa primera llamada yo tendría el factorial de n-1, o sea, 3 menos 1, 2, por n, por 3. A continuación tendría que volver a llamar al método. Esa sería entonces la segunda llamada. Y n valdría igual a 2, porque le estoy pasando ese parámetro de acá adentro. Aquí voy a ponerle. Aquí n vale igual a 2. Lo mismo, entonces saltaría esta condicional y volvería a lo que es esto de acá, esta instrucción. Volvería a calcular entonces factorial de n-1, o sea 1 multiplicado por 2. Pero todo esto de acá va a ser lo que yo voy a retornar para este cálculo. Acá como tal n va a valer igual a 1. Aquí voy a entonces hacer una tercera llamada. Pero no se calcularía ya factorial, porque en cuanto llame y tengamos en cuenta que el parámetro es igual a 1, ocurriría esto de acá, ¿no? Yo estaría retornando el valor de 1. Por lo tanto sería 1 lo que yo retornaría. ¿Dónde retornaría eso? En la llamada al anterior método. Entonces, el orden en que se realizan estas operaciones sería, por ejemplo, 1 voy a reemplazarlo en vez de factorial de 1. Sería 1 por 2, ¿no? Luego, este resultado 1 por 2 lo tendría que sustituir en factorial de 2 de acá arriba. Por lo que sería 1 por 2 por 3. Finalmente, este sería el valor retornado. A esto que hemos realizado se le llama recursión. Vamos a probar esto, por lo que voy a crear una nueva clase que va a ser donde voy a probar todos los algoritmos que voy a crear. Le voy a llamar probar métodos numéricos. Voy a crear la clase principal para poder utilizar esos propios métodos. Bien, es tutorial. Entonces, digamos que yo quiero justamente hallar el factorial de 3. Vamos qué es lo que va a pasar. Y voy a imprimir esto en consola. Entonces hagamos correr el programa. Nos dio 6, que es justamente el valor que tiene que mostrarse, ¿no? 1 por 2 por 3 es 6, ese es el factorial de 3. Pero vayamos probando, por ejemplo, con otros valores para ver si está bien. Por ejemplo, vamos a poner 5. Y efectivamente, ¿no? El factorial de 5 es 120. Vamos a hacer la prueba con 10, por ejemplo, y ustedes pueden comprobar manualmente o en su calculadora que este valor es correcto, o el que se va a mostrar es un valor correcto. Como podemos ver, el resultado, bueno, es correcto. Verifíquenlo si pueden. Bien, dada esta introducción, ahora sí vamos a ver el primero de los métodos numéricos que han visto ya en clases, que es el de
punto fijo, si no me recuerdo, si recuerdo bien. Esto de acá vamos a mantenerlo para tenerlo. Sin embargo, antes me gustaría hacer una aclaración acerca de esto de static. Como ya realizaron muchos sus tareas en donde se les preguntaba qué significaba esta palabra o cuál era la diferencia entre una variable de referencia, de clase y de instancia, pues lo que nos da la ventaja es que podemos utilizar tanto los métodos o atributos que creemos y que sean de tipo static sin crear explícitamente un objeto. Por ejemplo, aquí en ningún momento he creado un objeto de tipo métodos numéricos y sin embargo sí puedo utilizar lo que es el método que acabo de crear, solamente llamando a la clase en sí. Esa es la principal diferencia que vamos a ver de manera práctica en este curso respecto a lo que son métodos de tipo static o lo que son variables de tipo de referencia o de clase. Y de instancia, claro. Por lo tanto, resulta bastante cómodo utilizar este tipo de variables para los siguientes algoritmos que vamos a hacer. El primer método entonces que vamos a ver es el de punto fijo. Ya vieron en la clase de docencia lo que es el algoritmo como tal y los fundamentos teóricos que tiene este tipo de métodos para ecuaciones lineales. Para eso, bueno, vamos a basarnos directamente en lo que llevaron con el ingeniero, que es este método, esta clase y este método que crearon, o este algoritmo, mejor dicho. Pero nosotros vamos a hacerlo un poco diferente, ¿no? Digamos, con el fin de poder verificar o revisar esto de los métodos recursivos. Un detalle en el que quiero entrar es este de acá. Todos estos métodos, como se llaman a sí mismos, pueden repetirse si es que no tenemos un suficiente cuidado, pueden repetirse de manera indefinida, por lo que eso generaría un error de desborde en lo que es Java. Por lo tanto, siempre tenemos que crear o siempre tenemos que programar una línea o bueno, alguna parte dentro de nuestro código que nos asegure que el algoritmo no va a desbordarse, o sea que no va a ir como en un loop infinito, sino que va a llegar siempre en algún punto en el que se va a detener, como es este de acá. Bien, entonces vamos a ver lo que es el método de punto fijo. Para eso vamos a crear otro método. Y le voy a denominar punto fijo. Y vamos a trabajar todo con double. Entonces retorna un double. Bien, antes de entrar en detalles, antes de entrar en detalles de este método como tal, lo que requerimos, aquí podemos ver, son ciertas variables para inicializar el método. Por ejemplo, un error por superar y un punto de inicio tentativo, o más que tentativo, donde la función cambia de signo, ¿cierto? Bien, por lo tanto, lo que nuestro método requiere para funcionar o para comenzar a funcionar, es tanto ese punto de inicio, ese error por superar y un número máximo de iteraciones. Lo que podemos hacer entonces es pasarle a este método todas esas tres variables. La primera de ellas sería la variable x sub 0, digamos, yo lo voy a denominar solamente x, que es el valor inicial en el que va a comenzar nuestro algoritmo. Luego vamos a tener una variable de tipo int que va a ser max, en referencia al máximo de iteraciones. Y también podríamos crear otra que vamos a denominarle double como EPS, en referencia de que es el error por superar, ¿no? De 1 por 10 a la menos 4 o el que se les provea.
Lo primero que tendríamos que verificar dentro de este algoritmo es que no hayamos superado lo que es el máximo número de iteraciones. Y eso podemos realizarlo simplemente con un if, diciendo max es mayor a 0. Else. ¿Qué es lo que pasa con los métodos recursivos? Que como se llaman a sí mismos constantemente, podemos utilizar o podemos ir modificando lo que es esta variable, decrementándola, digamos. Por ejemplo, si yo quiero 15 iteraciones como máximo, podría decir que en la primera iteración se disminuya en 1. Esto sería lo mismo que si yo creara aquí arriba, digamos, una nueva variable como max new, digamos, y le asignase el valor de max menos 1 constantemente. Y aquí reemplazase max new. O también podría, en vez de hacer esto que está acá, directamente hacer max menos menos, y aquí solamente poner max. En cualquiera de los casos funcionaría, pero de esta forma, bueno, acortamos bastante el algoritmo, ¿no? Lo que hacemos entonces es, por ejemplo, en la primera iteración, ese valor máximo de iteraciones se disminuiría en 1, por ejemplo 14. Cuando el método vuelva a llamarse otra vez, max se disminuiría y sería 13, y así sucesivamente. Entonces, cuando nuestro algoritmo recursivo se ha llamado a sí mismo más de 15 veces, pues nuestro programa saltaría todo el algoritmo, que lo vamos a poner acá, y retornaría un valor. Vamos a ponerle 0. Entonces 0 va a ser el valor que retorna si no tenemos, si no hemos encontrado la raíz como tal de la función que estábamos evaluando. Bien, lo siguiente a evaluar entonces es el ESOR como tal, el ESOR por superar. Podemos hacerlo con otro if. Y en este caso, vamos a bajar más acá abajo. ¿Dónde estás? Ah, bueno, aquí está, ¿no? Necesitamos lo que es el valor absoluto de la diferencia del valor inicial o de un valor de un valor primario menos un valor actualizado que es x. Siguiendo esta misma forma de poder evaluar de poder hacer una modificación y evaluación en una sola línea, vamos aquí mismo a hacer eso con el ESOR por superar. Por ejemplo, yo voy a utilizar nuevamente el método math, todo lo que es absoluto. Aquí, bueno, lo que podemos ver es que tenemos diferentes métodos apps. Lo único que cambia es el parámetro como tal que le vamos a pasar. A esto de acá que vemos se le denomina también sobrecarga de métodos, y la podemos, y quizá vamos a verla más después, pero solamente hace referencia a que en Java podemos crear varios métodos con el mismo nombre, pero que, y principalmente, tengan diferentes parámetros, ya sea en cantidad o en tipo. Por ejemplo, aquí todos requieren solamente un solo parámetro que le denomina A, pero cambia el tipo como tal. Entonces es válido. A eso se le denomina sobrecarga de métodos. También podemos ver aquí que estamos viendo nuevamente esto de lo que es static, ¿no? Porque no estamos creando propiamente un objeto de tipo math para poder utilizar este método, sino simplemente, como acá, llamamos a la clase, al operador punto y directamente al método. Eso es lo que nos permite static o las variables de clase. Y math es justamente, math.abc es justamente una de ellas. Bien, lo que vamos a hacer entonces es pasar como tal, vamos a elegir de tipo double. Y aquí vamos a realizar la diferencia entre lo que es nuestro valor actual, x, ahí ya lo tenemos, menos, y podemos evaluar en este momento lo que es esto de acá.
Fíjense que esta evaluación es justamente el x de acá, ¿no? Es el valor actualizado, digamos, mientras que x sub 0 es el valor que se le ha inicializado, con el que se ha inicializado. En nuestro caso, nosotros, el primer valor que estamos utilizando es x, es el que pasamos por aquí, es el valor de inicio. Y al siguiente valor vamos a, más que crear una nueva variable, que no sé, podríamos denominarle x sub 0 o cualquier otro valor, directamente realizar toda esta operación. Es decir, nosotros podemos poner esta operación en lugar de este x y el resultado sería válido. Pero además no nos basta solamente con eso, porque más adelante vamos a ver que vamos a requerir ambos valores por si queremos hacer una actualización y también por si queremos de una vez mostrar la raíz hallada. Entonces aquí vamos a hacer además una actualización de la propia variable como tal. Y eso va a ser x igual a todo lo que está acá, ¿no? Voy a copiarlo. Voy a pegarlo. Vamos el ESOR. Y es porque, bueno, claro, no encuentra x0. A la vez acá tenemos que realizar una evaluación seguramente porque no estamos devolviendo ningún parámetro de tipo boolean. Tenemos que decir que esto tiene que ser menor al ESOR por superar. Menor entonces a EPS. Entonces solamente veamos de forma rápida qué es lo que ha pasado. Toda esta expresión que está entre corchetes, toda esta de acá, podríamos nosotros, voy a hacerlo de forma rápida, control X, poner X sub 0. X sub 0 es igual a control V. Podría ser equivalente a eso de acá. De repente eso sería mejor ponerlo aquí adentro. Y borrar esta parte. A ver. Claro, falta el tipo, ¿no? Es double. Ya. Ahora está bien. Y aquí el ESOR está en... Ahora sí. Sub 0. Ahora sí. Bueno, podría entonces simplemente reemplazar todo esto de acá en lo que es x sub 0, sin la necesidad de tener que crear como tal una nueva variable. Voy a regresar entonces a lo que estábamos antes. Está, ¿no? Lo que hago aquí es utilizar un valor anterior y aquí al volver a actualizar x con el operador de asignación, creo lo que es el valor actualizado, que es este de acá en este caso. Pues bien, ¿qué pasa si yo consigo aproximar lo suficiente estos dos valores, ¿no? Que es el x sub 0 y el x en este algoritmo? Pues que directamente yo imprimo la salida. Pero como tal, lo que vamos a hacer nosotros es, ya que estamos decidiendo que voy a retornar un parámetro double, retornar el valor. Sería en este caso retornar x. Una vez que esta parte de aquí se evalúa, x ya se actualiza de forma automática. Entonces, este x de aquí no es el mismo que introducimos como parámetro, sino es el que ha resultado de la evaluación hecha aquí. Pero todavía falta otra parte, y es, ¿qué pasa si todavía no hemos superado o si no tenemos un ESOR más pequeño que el ESOR por superar? Pues que, como aquí vemos, tenemos que actualizar las iteraciones, lo que no vamos a hacer ya que no tenemos eso en nuestro código, pero por el contrario tenemos que actualizar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos la actualización de los parámetros? Aquí en el algoritmo lo que hace simplemente es actualizar, ¿no? La variable inicial a la variable actualizada.
y para volver al inicio de while y realizar otra vez el mismo procedimiento. Pues bien, es ahí donde entra lo que es el algoritmo o el método recursivo. Voy a entonces volver a llamar a lo que es punto fijo, y aquí está bien que le pase x, max y eps. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo el nuevo valor actualizado de x lo voy a pasar a mi método punto fijo. Entonces es como si volviéramos a llamar al método. X en la parte de aquí se convertiría a lo que es un valor inicial, aquí se volvería a actualizar y así sucesivamente. Fijémonos que tenemos la cantidad suficiente de retornos. En cualquiera de los casos siempre este método recursivo va a llegar a algún valor, ya sea que el número de iteraciones se acabe, retornará entonces 0, ya sea en ese caso de que nosotros hallemos como tal la raíz, retornará entonces dicha raíz. Vamos a probarlo entonces. Voy a llamar a métodos numéricos punto, aquí está punto fijo. Aquí mismo vamos a utilizar el valor inicial que nos da, que es 1. Luego venía lo que es el máximo número de iteraciones, ahí arriba nos aparece inmax, que es 15, aquí podemos verlo. Y un error por superar, que es 1 por 10 a la menos 4. Y veamos, voy a hacer correr el programa. El resultado tendría que ser veamos, aquí está, 1.3688. Y bueno, tal parece tuvimos un error un momento. Entonces vamos a volver a hacer la corrección necesaria. Bien, el error estaba acá, era simplemente que tiene que ser menor al error por superar, ¿cierto? Esta evaluación tiene que ser menor al error por superar, menor a 1 por 10 a la menos 4. Menor a este valor. Entonces vuelvo a ejecutar. Y ahí lo tengo, ¿no? 1.3688. Con 4 decimales sería lo mismo que de acá. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos utilizar la ayuda visual de Java, que es la que actualmente se muestra, vemos que no nos muestra nada, ¿no? JavaDoc, la documentación de Java no se encuentra o no ha sido encontrada. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos, por ejemplo, introducir una breve documentación, tal como cuando nos queremos utilizar, por ejemplo, lo que es la clase math y todos sus otros métodos? Aquí sí nos aparece una documentación extensa. Bien, vamos entonces a realizar eso para lo que es nuestro primer método. Y para eso solamente tenemos que agregar comentario. Pero tiene que tener la característica de empezar con 2 asteriscos. A continuación, nosotros le podemos dar un título, por ejemplo, llamarle método de punto fijo. Luego vendría lo que es una palabra que es param. Esto hace referencia a los parámetros que nosotros tenemos o que le vamos a pasar, y que son 3. ¿No? El primero de ellos sería x, entonces param x escribimos, y a continuación, o debajo también, voy a hacerlo a continuación, escribimos una pequeña leyenda de qué trata, ¿no? Sería el valor inicial x sub 0.
El siguiente parámetro es max y es el número máximo de iteraciones. Luego vamos a tener lo que es EPS, que es el ESOR máximo, el ESOR por superar mejor. Por último, podemos dar una reseña sobre lo que sobre lo que va a retornar el método como tal. Entonces, retorna el valor de la raíz y existe. Entonces, veamos qué es lo que pasa si yo voy a punto fijo. Ya tengo entonces mi pequeña leyenda, ¿no? El método es de punto fijo, esa es la pequeña leyenda. Luego los parámetros, x es el valor inicial que es sub 0, max es el número máximo de iteraciones y retorna el valor de la raíz existe. Puede ponerse todavía más documentación, por ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo se puede llamar a este método y qué puede retornar, etcétera. Lo tenemos. Vamos a continuar entonces con el siguiente método, que es el de, digamos, Newton-Raphson. Bueno, más allá de la teoría, vamos a enfocarnos directamente en el algoritmo como tal. Y ese método numérico se parece bastante en su implementación a lo que fue el anterior, a lo que fue punto fijo. En ese sentido podemos reciclar todo este código. Voy a hacer aquí algunos ajustes solamente para estos espacios en blanco. Le voy a llamar Newton-Raphson. Bien, antes de continuar con este método, quisiera crear una nueva variable de tipo estática que va a hacer referencia a lo que es el ESOR por superar. Esto para que veamos cómo podemos utilizar estas variables. Podríamos entonces acá crear una nueva variable de tipo double a la que vamos a denominarle EPS, pero va a ser estática. Sería double static EPS y punto y coma. Me estoy olvidando, es public, perdón. Public static y de tipo double y EPS. ¿Qué hay con las de variables de tipo estático o con los atributos de tipo estático? Estas como tal van a igualmente que los métodos poder ser accedidas, por ejemplo, de otra clase, tan solamente llamándola, ¿no? Podría aquí, por ejemplo, modificar y decir que sea 1 por 10 a la menos 5. Detalle entonces es que esta variable cambiaría para cada uno de los métodos que yo utilizo. Por ejemplo, acá puedo volver y utilizar esta variable acá en este método de Newton-Raphson. Ya nos requeriría entonces llamar o utilizar lo que es EPS, y como podemos ver aquí ha cambiado automáticamente a lo que es la variable estática. Un detalle de los métodos estáticos como tal es que estos van a estar siempre restringidos en cuanto a las variables que puede acceder,
que estas sean solamente de tipo estático. Si yo tuviera, por ejemplo, una variable, otro atributo que no sea estático y quisiera utilizarlo dentro de algún método estático, habría un error, no podría hacerlo. Entonces, solamente puedo utilizar atributos de tipo estático dentro de métodos de tipo estático. En ese caso, entonces voy a utilizar esto de acá. Voy a decir que c igual a 1 por 10 a la menos 4. Y así no tengo la necesidad de pasar ese parámetro más. Pero bien, ustedes pueden revisar lo que es el algoritmo de Newton y es exactamente lo mismo que el de punto fijo, con excepción de cómo se evalúa el nuevo valor. Que ya saben, ¿no? Tiene que ver con una diferencia de un valor inicial, la derivada, la función sobre su derivada. Lo tenemos acá arriba. Aquí está. Un valor inicial, ¿no? Evaluado, la función evaluada en ese valor y la derivada de la función evaluada en ese valor. Por lo tanto, en nuestro método solamente tendríamos que cambiar esta parte de acá, lo que está en corchetes. Y bueno, todo esto entonces lo vamos a cambiar por toda esta expresión de acá. Y no existe x0, por eso hay que hacer un cambio. Para hacer cambios masivos, si recuerdan, era Shift Control H. Control H. Ahí está, Control H. Por lo tanto, yo quiero reemplazar x sub 0 con simplemente x. Y reemplazar todos, ¿no? El error que me detecta es ya parece que aquí falta. A ver, veamos. Bien, el error solamente era un paréntesis. De repente, como esta instrucción es demasiado larga, vamos a crear una variable auxiliar double x sub 0 que va a ser igual a x, ¿no? Entonces x sub 0 va a almacenar este valor como tal, por lo que entonces yo puedo realizar toda esta operación. X acá arriba, bueno, ya está, y punto y coma. Y acá abajo lo que puedo hacer es decir x sub 0 menos x. Está. En esencia es lo mismo que el método de punto fijo, con la excepción de que si ustedes quisieran utilizar lo que es este método, tendrían que cambiar esta parte de acá, ¿no? Y cambiarla por tanto la función y su derivada de la función a evaluar. Entonces vamos a... Bueno, acá también habría que cambiar esto de acá, ¿no? Porque tendríamos que llamar a lo que es Newton-Raphson. Y no tendríamos que llamar a EPS. Bien, veamos si está bien. Esto de acá lo voy a comentar, no es necesario. Bueno, también nos olvidamos un detalle, ¿no? Y es el ponerle esta leyenda. Vamos a utilizar esto. Aquí. Java de manera automática reconoce, ¿no?, que la leyenda que está encima de un método pertenece a ese método como tal. Entonces aquí podemos poner de Newton-Raphson. Raphson. X está bien, valor inicial, máximo número de iteraciones, pero esta de acá ya no la tenemos. Y retorna el valor de la raíz si existe. Bien. Entonces volvamos acá. Métodos numéricos y punto
Y aquí está Newton Raphson, más las leyendas que requerimos. Igualmente iniciamos en 1 y vamos a querer 15 iteraciones como mucho. Entonces voy a decir ejecutar, voy a ejecutar y vemos lo mismo, ¿no? Nos da 1.3688, pero por las particularidades del método, pues los demás decimales son distintos. Sin embargo, hasta el momento vemos un detalle, tanto por este lado de los algoritmos recursivos, como por este otro lado de, digamos, un algoritmo no recursivo, que no llegaría a ser viable si en algún momento nosotros quisiéramos crear como tal un paquete. O sea, crear nuestra propia librería para importarla en otras clases y utilizarla para nuestros propósitos, como con el caso de Math. Y eso porque tendríamos que volver a lo que es la clase de origen y hacer aquí los cambios. Y eso no tiene, la verdad, ningún sentido, ¿no? Sin embargo, bueno, Java de repente, o por lo menos a este nivel que lo estamos viendo, no podríamos entrar en más detalles de cómo realizar una evaluación simbólica, digamos esto. Más adelante vamos a ver algunas librerías que podrían permitirnos realizar estas evaluaciones en la documentación existente en páginas web. Pero por lo tanto vamos a pasar al siguiente método y vamos a tratar a la vez de generalizar el siguiente método y no hacerlo tan específico. Bien, ese sería entonces el método de la secante. Y a ver, ¿cuál más hay? Creo que es de la falsa posición, sí, el método de falsa posición. El detalle en ambos métodos es que se trabaja con lo que son, por ejemplo, la función propia, ¿no? La función propiamente es la que se utiliza constantemente. Resultaría entonces interesante poder crear un método que pueda solamente evaluar la función, ¿no? Que ese sea su objetivo. Luego invocamos a ese método dentro de nuestro método de la secante para hacer el trabajo un poco más fácil. El ejemplo de aquí es con un polinomio. Entonces vamos a seguir enfocándonos a eso, pero vamos a tratar en este caso de hacer un método que nos sirva para cualquier polinomio, para hallar las raíces de cualquier polinomio y no así de uno en específico. Para esto vamos a ver algo nuevo que son los argumentos de tipo var args. Son argumentos variables. Mejor veámoslo. Vamos a crear entonces. Antes de eso vamos a requerir un método que pueda evaluarnos un polinomio como tal en un punto en específico, ¿no? Por ejemplo, este polinomio cuánto valdrá para x igual, no sé, a 10. Que ese método nos retorne ese valor, que evalúe ese polinomio. Vamos a crearlo entonces acá. Sería de tipo public, static, double, y vamos a llamarle evaluar polinomio. Aunque como es un nombre muy largo, lo voy a dejar solamente en pol, ¿no? De evaluar polinomio. Bien, veamos, si yo quiero evaluar un polinomio, ¿qué es lo que requeriría como tal? Requeriría el valor en el que quiero evaluarlo. Double, voy a llamarle val. ¿Y cómo yo podría modelar este polinomio en mi método? Pues utilizando un array. Por ejemplo, aquí yo podría decir que este polinomio de aquí es igual a 1,2,10, menos 20. Haciendo referencia a que este de acá, menos 20, es el primer
es el coeficiente del primer valor del polinomio, o del primer, no recuerdo el nombre exactamente, de la primera parte de nuestro polinomio, ¿no? Este otro 10 llegaría a ser el coeficiente de la segunda parte, o del segundo operando, voy a llamarle, ¿no? Del segundo operando. 2 sería el coeficiente del tercer operando, y 1 sería el coeficiente, como podemos ver, del cuarto operando. ¿Por qué utilizaría además un array para hacer esto? Porque tengo los índices, ¿no? Puedo manipular los índices de tal manera que esos índices a la vez me sirvan para poder generar los índices que tengo acá, las potencias. Sabemos que cualquier polinomio, digamos un polinomio p de x, tiene una forma general, vamos a ponerla, verá, digamos a 0 de x elevado a 0 más, luego vamos a tener un a1 de un x elevado a 1, luego vamos a tener bueno, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que vayamos a tener, por ejemplo, una n menos 1 por un x, sería elevado n menos 1 más un a de n, a sub n, por x elevado a la n. Esta es la forma general de un polinomio que nosotros tenemos. Como tal, estas potencias podríamos nosotros generarlas o modificarlas o acceder a ellas según los índices de los elementos en un array. Y los elementos como tal serían los coeficientes de nuestro polinomio. Pero ahora hay un detalle. Hasta el momento hemos visto solamente por ejemplo, métodos en los que le pasábamos un tamaño definido de argumentos. Es decir, yo podría pasarle, por ejemplo, a este de acá un array de 5 elementos o de 4 elementos como acá. Pero ¿qué pasa con aquellos valores que de repente yo quiero que yo necesito introducir de forma arbitraria y que pueden ser más o menos? A esto que he estado tratando de describirles se le denomina un argumento de longitud variable, o simplemente vamos a denominarle var args. Y nada, ¿no? Lo que nos sirve es para introducir entonces elementos de justamente diferente tamaño, o sea, diferentes elementos, mejor dicho, ya sean pocos o muchos elementos, sin especificar cuál tiene que ser su tamaño. Bien, lo que yo necesito entonces introducir son, por ejemplo, los coeficientes de un polinomio en un arreglo. Entonces yo podría tener un arreglo con, por ejemplo, de un polinomio de grado 5, por lo tanto tendría entonces en total 6 coeficientes, ¿no? Pero si yo quisiera introducir un polinomio de grado 20, por ejemplo, o no sé, de grado 15, entonces esa longitud, esa cantidad de coeficientes también sería diferente. Entonces aquí sería de tipo double. Y para poder utilizar lo que es var args, solamente tenemos que poner después del tipo de argumento que le vamos a pasar 3 puntos y un nombre como tal, digamos pol de polinomio. Esto de aquí se maneja como un array, o sea, pol al fin y al cabo va a ser una matriz, en este caso unidimensional por defecto. Piensen que esto es simplemente como, aquí la voy a poner, double pol, ¿no? Un array unidimensional. Eso es lo mismo que pasa aquí, pero cuando llamemos a este método nosotros podemos introducirle muchísimos valores o pocos, siempre mayor a 0. También podríamos introducir solamente un valor y sería válido, pero igual se manejaría como un array o un arreglo.
Bueno, veamos entonces, para poder hacer esta evaluación como tal, lo que yo requiero es evaluar, ¿no?, el valor de x en aquellos operandos que correspondan. Luego, con cada una de las evaluaciones que haga, por ejemplo, primero evalúo el valor de x aquí, ¿no? Sería, por ejemplo, 20 por x elevado a la 0. 20, digamos, si x vale 10, 20 por 10 elevado a la 0 sería 20. Ese valor de este primer operando tendría que sumarlo al valor del segundo operando, 10 por ese valor de x, y así sucesivamente, con las consideraciones de signo. Aunque en este caso, el signo como tal lo voy a poner también dentro del coeficiente, por lo que solamente voy a tener que sumar constantemente. Bien, entonces lo primero que parece salir a luz es que voy a necesitar una variable donde almacenar toda esa suma de los diferentes operandos. Voy a decir entonces valor es igual a 0. Este también va a ser el valor que voy a retornar, y va a ser donde voy a hacer las sumas sucesivas. Luego, por otro lado, empecemos haciendo de una vez lo que es el for mejorado de tipo double, y voy a llamarle coeficiente para Paul. Entonces fíjense, Paul, como les dije, es solamente un array, y lo que voy a hacer entonces es rescatar en cada iteración uno de sus coeficientes a la vez. ¿Cuál es el detalle? Voy a volver acá abajo. Que como tal, por ejemplo, para este arreglo, la forma más o menos normal de poder realizar la introducción, esta es la forma, digamos, en la que nosotros escribiríamos un polinomio, ¿no? Por ejemplo, no sé, x más 2x elevado al cuadrado más 4x elevado al cubo menos 5x elevado a la cuarta, por ejemplo. Este de acá, el primero de nuestros elementos sería el 0. Luego tendríamos más aquí, me refiero al exponente que tiene, ¿no? Perdón, este de aquí sería el 1. Luego el exponente de acá es 2. El exponente de acá es 3. El exponente de acá es 4. Esta es una forma en la que se puede realizar la introducción de un polinomio, pero como pueden ver acá, lo que está manejando, bueno, el ingeniero es esta otra, ¿no? Digamos, esto está al revés. Primero introduce el término de mayor potencia, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Bueno, esto parecería una trivialidad en realidad, o sea, no tiene sentido si yo voy a modificar mi algoritmo solamente por esto. Me estoy refiriendo a que yo, mediante este ciclo for, lo que hago es acceder siempre al primer elemento de mi polinomio. De lo que estoy hablando es de lo siguiente. Esta sería, digamos, la primera forma de poder introducir un polinomio al momento de llamarle al método, donde el primer elemento, como tal, sea el elemento que tiene la menor potencia, o sea, la potencia 0. El siguiente elemento tenga la siguiente potencia, que es 1, y así sucesivamente. Yo este polinomio le pasaría al parámetro de mi método como un array de este tipo, ¿no? Solamente escribiendo los coeficientes 0, 8, 6, 4 y menos 5. ¿Cuáles serían los índices de este array? Pues 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? La ventaja que representa esta forma de introducir el polinomio
es que yo tengo los índices coinciden con la potencia. Fíjense, coinciden con la potencia, por lo que resultaría más fácil implementar esto en nuestro método. Sin embargo, acá, por ejemplo, la manera en la que se introduciría es al contrario, ¿no? El elemento de mayor potencia viene primero, el elemento de segundo que continúa viene segundo, y así sucesivamente. Sin embargo, aquí ya tenemos un conflicto con los índices, porque los índices ya no coinciden con la potencia como tal, ¿no? Aquí es, por ejemplo, potencia 3 y aquí está el índice 0. Mientras aquí, por ejemplo, es potencia 0, ¿no? Potencia 0 e índice 0. Potencia 1, acá, índice 1. Pero aquí no. Entonces no vamos a utilizar, por así decirlo, esta implementación o esta forma en la que se escribiría un polinomio, sino esta otra. Perdón, esta otra de acá arriba, ¿no? Introduciendo primero el elemento de menor potencia y luego al final el elemento de mayor potencia. Nada, ese era el detalle solamente que quería explicarles, que creo que lo fastidié un poco. Bueno, entonces, nada, ¿no? Yo voy a acceder a mi primer coeficiente. Para eso también entonces tendré que crear una variable auxiliar de tipo entero. Le voy a denominar, por ejemplo, exponente. Lo voy a inicializar en 0. Y voy a utilizar este exponente aquí de forma recursiva también. Voy a actualizar ese exponente para generar los exponentes de nuestro polinomio en función de sus coeficientes. Pues bien, entonces yo llamaría a valor más igual. Ya saben, recuerden qué significa esto. Primero entonces llamaría a coeficiente. No, tengo que multiplicar el coeficiente por, en este caso sería el valor elevado a el exponente. Para eso voy a utilizar una función de método que es power. Aquí está pow, es double a double b. En este caso, esto lo que hace es elevar el primer valor al segundo de valor. O perdón, evalúa. Bueno, a ver, si esto fuera A, mejor lo voy a escribir. Si esto fuera A y esto fuera B, este método como tal, matpowAB, lo que haría es hacer esto, ¿no? Evaluar el primer argumento al segundo. Pero bueno, en nuestro caso lo que quiero evaluar es el valor, que de paso, val. Digamos, val es x, ¿no? X está elevado a los distintos exponentes. Sería exponente. En el primer caso está bien. Mire, por ejemplo, el coeficiente que va a rescatar va a ser de la primera posición. Digamos, si utilizamos este de acá, sería 0, ¿no? Vamos a cambiar esto mejor por... vamos a ponerle 2. Este es el coeficiente nada más, ¿no? Sería 2 por x elevado a la 0. Coeficiente sería 2 por la potencia del valor que quiero evaluar, que es x, ¿no? X elevado al exponente, que es igual a 0. Bien, a continuación tendría que actualizar el valor del exponente. Aumentarle en 1, para que en la siguiente iteración, el siguiente coeficiente, que sería 8, lo multiplique por x, el valor evaluado al exponente, que sería más 0 más 1, 1, y así sucesivamente. Entonces ya estaría nuestro programa. Aquí faltaría un return, porque ¿qué es lo que pasaría una vez que ya ha acabado este for? Pues que tendríamos listo lo que es nuestro valor total, nuestro valor del exponente que hemos evaluado. Entonces vamos a hacer la prueba.
Nos olvidamos poner la leyenda, pero bueno, lo vamos a dejar por esta vez. Por ejemplo, yo quiero evaluar, no sé, cierto polinomio. Vamos a utilizar este mismo. En el número, vamos a ponerle, está bien, 0. Y aquí como tal, en polinomio, nosotros podríamos crear ya sea una... Vamos a crearlo mejor. Quizás vamos a utilizar más adelante. De tipo double, polinomio 1. Sería del elemento de menor, menos 20, es menos 20, coma 10, coma 2, coma 1. A ver qué aquí tengo que decir que es de tipo array. Ya está. Y es polinomio 1. Entonces, si yo evalúo esto, el resultado tendría que ser 20, ¿no? Porque evaluaría todo esto como 0. Entonces hago correr el programa. Y ahí lo tenemos, menos 20. Vamos a probar con otros valores. A ver, pongámosle 2. Y sale 16. Bien, ustedes pueden hacer la prueba realizando esta evaluación y viendo si es correcto. Y van a darse de cuenta que sí. Vamos a hacer la prueba con otro polinomio más, solamente para ver si está bien. Voy a llamarle polinomio 2. Y voy a ver, otro polinomio podemos crear. Digamos, no sé, algo aleatorio, digamos 9, 4, 1, menos 1.1, menos 1, 4.5. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Este sería un polinomio de cuarto grado, ¿no? Y lo mismo podemos, ustedes pueden hacer la prueba con cualquier polinomio. Aquí cambiamos solamente polinomio 2 y igualmente realizan la evaluación. Y si verifican, esto es correcto. Sin embargo, quizás muchos ya se dieron de cuenta que no tiene mucho sentido si vamos a pasarle como argumento un array, utilizar lo que es var args, que es esto de acá. Porque aquí simplemente podríamos crear lo que es un array directamente, ¿no? En vez de esto, ponerle y estaría. Entonces, ¿en qué se diferencia esto? Nosotros no podemos pasarle tanto como hemos visto un array, un arreglo, o podemos hacer lo siguiente. Puedo directamente pasarle estos valores internos acá, sin pasarle en sí el array. ¿Ven? Aquí estoy haciendo la separación solamente para que tengan o se entienda de que este es el primer argumento, que es val, acá, y todos los demás son estos. Por eso es que siempre que vayan a utilizar lo que es val args, ese argumento variable, de longitud variable, tiene que ser el último en introducirse. No puede ser ese primero o estar en medio de otros dos valores de tamaño fijo. Siempre tiene que ir al final del argumento, de la cabecera de nuestro método. Voy a hacer coser, y si se acuerdan, bueno, el resultado de esto era 16. Cuando evaluamos esto, el mismo. Igual aquí pueden hacer los diferentes cambios y el programa corre normalmente. El detalle es que aquí yo puedo, por ejemplo, seguir jugando y poniendo cualquier valor, o sea, 0 por ejemplo. Y nada, ¿no? Al fin y al cabo esto representa un polinomio. Pero bien, vamos entonces a continuar con lo que es el método numérico de punto fijo, o en este caso era de secante. A ver, veamos unos detalles más acá arriba.
aquí está, ¿no? En este caso requerimos en la secante dos valores de inicio y no solamente uno como en los que hemos estado viendo anteriormente. Eso por un lado. Luego veamos acá. Más acá abajo está el programa. Aquí está. Bien, entonces empezamos a realizar lo que es el método de la secante. Sería de tipo público, static. Vamos a devolver un parámetro de tipo double, que es la raíz. Vamos a denominarle secante a nuestro método. Y dijimos que iba a recibir dos parámetros, ¿no? Que son los dos valores de inicio, x sub 0 y x sub 1. Double x sub 0, double x sub 1. Luego le vamos a pasar el número máximo de iteraciones. Y por último, nos faltaría pasarle como tal el polinomio. El polinomio, la función evaluar, que es de tipo polinomio. En ese sentido, este método va a estar restringido solamente a poder hallar las raíces de polinomios. Int, entonces, double. Aquí vamos a utilizar lo que son var args y vamos a llamarle pod. Son 4 métodos en total. Dos valores de inicio, un valor máximo de iteración y el polinomio, la función evaluar. Bien, volvamos al método. Aquí, bueno, también en el libro que el ingeniero les recomendó está un poquito más detallado de repente lo que es el método de la secante. Falsa posición, más aquí arriba está. A ver, ¿dónde está? Está no secante. Ya esta parte nos va a servir. Lo que primero tenemos que hacer es calcular un x sub 2 a partir del x sub 1 y del x sub 0. Es lo mismo que acá el ingeniero realiza, ¿no? Con el valor de x. Aquí tenemos x y hace el cálculo de x sub 1 y x sub 2. Entonces, aquí nosotros no tenemos x sub 2 porque es un valor que se evalúa internamente dentro de la función. Por lo que tendríamos que crearlo necesariamente. Double x sub 2, punto y coma. Bien, como en el anterior caso, vamos a generar lo que eran para evitar que el algoritmo continúe de manera indefinida, ¿no? Limitadores, digamos, que es máximo mayor a 0. Y esto hace un return de tipo, aquí falta un else, ¿no? Else, y return y 0. Es lo mismo que hicimos acá arriba, ¿no? Me estoy fijando de acá. Eso. Acá adentro lo primero entonces que hacemos es evaluar ese x2. x2 va a ser igual a, aquí podemos, vamos al libro, sería x sub 1 menos, tendríamos un numerador y un denominador. Bien, en cuanto al denominador, tenemos que hacer x sub 1 menos x sub 0 y multiplicar esto por f de x sub 1. ¿Y eso qué es? Es evaluar el polinomio en el punto x sub 1. Para eso entonces voy a llamar a mi función recientemente creada, que es evalpol. Le voy a pasar lo que es el valor que quiero evaluar, que es x sub 1. Y lo voy a evaluar en el polinomio que le estoy pasando a mi método. Bien, sigamos. Ya tendríamos entonces todo el denominador. Nos faltaría ahora el
perdón, el numerador, ahora nos faltaría el denominador, que es la diferencia de estas dos funciones, ¿no? Utilizamos entonces etpol, sería x sub 1 menos evaluar el polinomio en x sub 0. x0. A ver, sí, creo que nos falta el punto y coma. Sí, ya está bien. Aquí hay un detalle que seguramente nos va a generar un error si no lo corregimos, y es la jerarquía de operaciones. En lo que haría Java primero sería multiplicar estos dos de acá. Luego todo eso lo dividiría entre etpol, ¿no? Pero nosotros queremos que lo divida entre esta diferencia, por lo tanto lo voy a encerrar entre paréntesis. Ya está. Ya bien, entonces ya tengo actualizado x sub 2. Lo que hago a continuación es evaluar lo que es el ESOR. A ver, ¿se evalúa el ESOR? Sí, aquí está. Evaluamos el ESOR. Acá abajo sería if. Bueno, en el anterior caso es lo mismo que hicimos, math.apps double de x sub 0 menos x, o sea, menos x sub 2. Tiene que ser menor a EPS. Está bien. Bien, ¿qué pasa si esto es verdad? Si ya tengo un ESOR menor al EPS, pues imprimo directamente, ¿no?, el resultado, que es x sub 2, o el resultado de evaluar esto. Por lo tanto diría return x sub 2 y ya está. Pero si no es así, si todavía no he superado el ESOR, vuelvo a llamar a mi método secante. Y ahora, ¿cuáles serían los parámetros que le tengo que pasar? Max y pol se mantienen, esos no cambian. Sin embargo, estos de aquí son los que se tienen que actualizar. A ver, aquí está. X sub 0, bajemos un poco más abajo. X sub 0 es igual a x sub 1 y x sub 1 es igual a x sub 2. Por lo tanto, x sub 0 es igual a x sub 1 y x sub 1 es igual a x sub 2. Bien, ya tendría entonces el método de la secante. Voy a darle una leyenda. Método de la secante. Tendría entonces un primer valor inicial, que es x sub 0. Param, el siguiente es un x sub 1, que es voy a poner aquí primer valor inicial. Y acá abajo sería segundo valor inicial. Luego tengo un máximo número de iteraciones y un tipo double. Bueno, eso está bien aquí, ¿no? Param sería el pol. Polinomio a evaluar, vamos a ponerla, o hallar raíz también podría ser, y luego retorna valor de la raíz si existe. Bien, a ver, vamos a probarlo. Voy a comentar esto ya que no es necesario. Métodos numéricos, punto fijo, secante, aquí está. Enter. El primero dijimos que es el inicial, ese es x sub 0 es igual a 1.
x sub 1 es igual a 2, el máximo número de iteraciones es 15 y le voy a pasar por aquí el polinomio, que es el mismo de acá arriba, ¿no? Menos 20, 10, 2, 1. Aquí falta un paréntesis, a ver. Ya está. Entonces vamos a evaluar. Y ahí tenemos de nuevo una convergencia, ¿no? Solamente es el primero es el punto fijo. El siguiente es de Newton-Raphson y el tercero sería el de la secante. Como podemos ver, ha convergido al valor que necesitamos. 1.3688 hasta 1.3688. Perfecto. Bien, pasemos entonces al siguiente, que es el método de la falsa posición. Este es muy parecido al anterior, ¿no? Solamente que tomamos un valor de xd y xy, o xl creo que es, de left, no, xy, de x izquierda y x derecha. Entonces volvamos acá. Ya llevamos hasta el momento en 3 métodos, más lo que es nuestro método auxiliar de evaluar polinomio. Entonces vamos a crearlo. Vamos a hacer el método del punto fijo. ¿Cuál es? De falsa posición, perdón. Falsa posición. Public static, devuelve un tipo double y va a ser falsa posición. Bien, este funciona prácticamente igual que el anterior, así que voy a copiar todos los parámetros. Y lo voy a copiar aquí, pero vamos a cambiar esto como xl de x. Bueno, left de derecha, y xd de, perdón, xl de left de izquierda. Vamos a ponerle xy mejor, ¿no? Xy de izquierda y xd de x derecha. Luego tenemos el máximo número de iteraciones y el polinomio de evaluar. Vamos al libro, creo que ahí está un poquito más claro esa parte. Método de la secante, más abajo. Esta falsa posición. A ver, vemos. Ya. En el método de la falsa posición lo único que va a cambiar es cómo nosotros realizamos la actualización de valores, ¿no? O el x medio. Dependiendo de cuál sea el valor que tome la función evaluado en x medio, me estoy refiriendo más que todo a su signo, hay que comparar eso respecto al signo que tienen las otras dos funciones, o las otras dos funciones evaluadas en x izquierda y en x derecha, y ver con cuál de los dos coincide su signo. Eso, bueno, está en la teoría del Inge explicado. Y vamos a hacer su implementación mejor. Aquí tenemos el algoritmo. Tiene aquí su x, bueno, L le puso el Inge, seguramente debe de ser de x left, de x izquierda, y xd de derecha, ¿no? Nosotros vamos a utilizar xy, pero es lo mismo. Lo primero que vemos entonces es que requerimos un x de medio, ¿no? Es, como les dije, muy parecido al anterior método. Por lo tanto, sería un double x medio, punto y coma. Volvemos a hacer max menos menos si es menor, o perdón, si es mayor a 0. Else y un return 0 en caso de que no sobrepasemos el número de iteraciones. Luego vamos a x medio y aquí creo que lo vi. Aquí está. Hacemos esta actualización, cambia un poco. Vamos a copiar esto de acá arriba, nos va a servir igual.
Ya, pero este x2 de aquí es x medio, este x1 es x derecha. Aquí esta diferencia del numerador es x derecha menos x izquierda, x derecha menos x izquierda. Aquí la función se evalúa, el polinomio se evalúa en x derecha. Luego lo divido entre x sería derecha, y aquí abajo está x izquierda. De repente aquí hay un detalle que ahorita podemos salvar para no hacerlo más adelante, porque en este algoritmo vamos a utilizar varias veces esto, ya que tenemos que hacer la evaluación, como les había dicho, de cuál es el signo y posteriormente hacer la asignación del valor de x de medio a alguno de los dos puntos extremos. Por lo tanto, en vez de hacer fpol, vamos a guardar este valor. Vamos a crear acá variables de tipo double. Vamos a llamarle, digamos, a esta primero f de x derecho, y va a ser igual a esto de acá. Sería control x, está bien, control v, y aquí reemplazamos lo que es f de x derecha. Aquí también sería f de x derecha, reemplazarlo. Este de aquí es f de x izquierda, así que f de x izquierda será igual a f, a eso de acá, control x, control v, sería f de x izquierda. Vemos si está bien, es f de x derecha en el numerador y f de x derecha menos f de x izquierda en el numerador. Y efectivamente es eso, ¿no? Ya está. Bueno, lo que sigue a continuación es xdm, aquí hemos calculado. Sería, hay que evaluar el ESOR, ¿no? El ESOR en este caso se evalúa de una manera diferente, ya no es una diferencia, sino como tal es una evaluación. Aquí está, ¿no? Math app fdm es mayor a EPDS. Aquí también podemos ver eso, cómo lo realizan, la evaluación del ESOR. Está por aquí. Aquí está, ¿no? F de x de m sea menor a epsilon. De repente aquí, bueno, el libro realiza un poco distinto, creo, lo que es cómo evalúa el ESOR respecto a cómo el ingeniero lo hizo. F de m es mayor a EPDS. Ya, y aquí realiza, creo que aquí tenía que haber sido un símbolo de menor, ¿no? Ya que aquí utiliza justamente eso, ¿no? Siempre y cuando la función evaluada sea menor a lo que es el ESOR. Entonces, bueno, vamos a seguir lo que el libro dice. Y vamos a entonces cambiar esto. Vamos a cambiar eso de esta manera. If aquí va a venir la evaluación del ESOR, porque ya tengo xdm. Luego más adelante, también me estoy olvidando, aquí voy a crear una variable tipo double. Que va a ser double f de x medio, y va a ser igual a fpol x medio y el polinomio. Como tal, ya habíamos visto, en vez de realizar, bueno, toda esta expresión de aquí la podríamos introducir directamente en lo que es el parámetro de nuestro método, ¿no? Y así nos ahorraríamos una línea de código. Pero lo voy a dejar ahí para una mayor comprensión. Bueno, ¿qué es lo que digo entonces aquí? Digo math
no tengo que evaluar math.apps y llamo a fxm. Aquí está. Y lo voy a decir siempre y cuando sea menor a epd, pero con mayúscula. Es en esta parte de acá, ¿no? Bien, una vez que ya tengo entonces evaluado esto, si el error es menor al que esperamos, solamente retorno el valor como tal, que sería xm, ¿no? xm. Pero si no es así, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? La asignación, esta parte de aquí. Y bueno, podríamos utilizar, aquí también el libro nos dice, a ver dónde está. Aquí está toda esta primera parte de aquí, ¿no? No, si se evalúa f de xm, lo que ya tenemos aquí como fxm, y se compara su signo con el del valor derecho, con la función f de xd, perdón, con la variable f de xd que creamos, si son iguales se actualiza el x derecho con el x de m. Si los signos son diferentes, entonces se actualiza lo que es el x izquierdo. Ya entonces, para poder hallar el signo de un número o para poder determinar cuál es el signo de un número, existe en Math lo que es un método como tal, un método para hacer eso. El ingeniero, bueno, más simple, está bien, en vez de utilizar ese método Math, directamente hizo este producto. Pero bueno, vamos a hacer algo diferente para que sepan cómo se utilizaría ese método math.signo o signo, creo que se llama. Sería if y llamaría math. No me acuerdo bien, signum. Yo quiero uno de tipo double. Entonces aquí vendría lo que es f de xm y lo tendría que evaluar con punto sin. Aquí podemos leer, por ejemplo, qué es lo que va a pasar, o que, mejor dicho, qué es lo que retorna este método. Dice, no, retorna el signo de la función del argumento, o sea, del tipo double. 0 si el argumento es 0, 1 si el argumento es más grande que 0 y 1 si el argumento es menor a 0. O sea, 1 si es positivo, 1 si es negativo y 0 si es 0. Por lo tanto, vamos a evaluar justamente, ¿no?, ese retorno del signo. Por ejemplo, si este es positivo, retornará pues 1. Vamos a compararlo entonces con el signum de lo que sería f de x de derecho. F de x derecho. Como decía en el libro, entonces, si es así, podemos ponerlo aquí incluso. Return. Mejor vamos acá abajo. Si ambos signos resultan ser los mismos, positivos positivos o negativos negativos, tenemos que actualizar los valores. A ver, aquí está, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Si ambos signos de derecha y del medio resultan ser mayores a 0, o bueno, o sea, si aquí nos dice si son iguales, pues el valor de x derecha yo lo estaría reemplazando con el del x del medio y el x de derecha con el x del medio. A ver, veamos aquí que nos dice, es lo mismo, ¿no? Bien, lo que haría entonces sería volver a llamar a lo que es mi método falsa posición, y a ver, este de aquí que se supone que es el x de izquierda se mantendría, ¿no? Mientras que el x de la derecha le cambiaría con el x de medio, y max y polinomio se mantendrían iguales. Por otro lado, aquí sería un else, perdón. El si no son iguales, veamos en el método del Inge, es el x de la izquierda el que lo actualiza, ¿no? Por lo tanto, llamamos a falsa posición, el x de la izquierda se convierte en x del medio y el x de la derecha permanece igual.
y tal parece y está. Bueno, la verdad ha resultado ser un poco más complicado de entender, y de hecho muchas veces este tipo de métodos recurrentes no son una muy buena alternativa para cualquier función que simplemente puede generarse algunos desbordes en la pila, como se denomina, en especial si tenemos varias variables creadas. Se crean tantas variables que en algún momento se desborda, ¿no? Entonces por eso siempre tengan el cuidado de poner todos los retornos necesarios que nos aseguren que nunca vaya a entrar ese método en un loop infinito o en una recursión infinita. Entonces nada, ¿no? Vamos a verlo. A ver. Métodos numéricos, punto, es el de falsa posición. También faltaría añadirle su documentación, eso se los a ustedes. El primer valor, a ver, veamos aquí cuál he utilizado. X de izquierda ha utilizado 1. Bien, vamos a poner entonces 1. X derecha ha sido 2. Desde aquí era el número máximo de iteraciones, que es 15. Y aquí venía el polinomio, ¿no? Vamos a copiar entonces el polinomio. Ya estaría. ¿Qué falta? Un paréntesis. Voy a ejecutar. Y ahí tenemos otra vez el resultado convergido. A ver, creo que nos falta un método más, que es el de bisección. Bien. Bueno, hagamos una recapitulación de qué es lo que hemos estado haciendo. Hemos visto lo que son tanto los atributos de tipo estático como los métodos de tipo estático. Cómo es conveniente utilizarlos para otras clases sin necesidad de tener que instanciar las clases propiamente, ¿no? O crear objetos. Luego también vimos sobre la documentación. A esto de acá se le llama Java Docs y nos sirve para poder, bueno, no solamente a los métodos, sino también a las clases se le puede poner para decir, por ejemplo, de qué tipo es la clase o qué es lo que hace, quién ha sido el autor, en qué versión de Java se ha hecho dicha clase, esos detalles. Hemos visto lo que son los algoritmos recursivos, ¿no? Que se llaman a sí mismos dentro del cuerpo, dentro de su cuerpo. Hemos visto también lo que son los argumentos de tamaño variable o var args. Creo que no lo escribí, aquí lo voy a poner. Var args, así es como se denominan. Var args o parámetros de tipo variable, a eso se le denomina esto de acá. Y nos permiten introducir varios valores, como aquí podemos ver. Podemos seguir incrementándolo. Más vimos, bueno, ese detalle, ¿no? De los retornos que nos aseguren que nuestro método recursivo no va a desbordarse. Un método para evaluar polinomios. Y bien, vamos a ver entonces ahora lo que es la API de Java. La API de Java nosotros vamos a entenderlo como un manual. Para acceder a ella, entonces desde nuestro navegador podemos buscar justamente API Java, así, tal cual. Y vamos al primer valor que nos aparece. Dice app especificaciones API. Esto nos va a poder servir para poder conocer las diferentes clases y métodos que Java tiene y que nosotros podemos utilizar. Acá, bueno, se muestra, ¿no? Todas las clases. Por ejemplo, acabamos de ver lo que era la clase mat. Entonces podemos buscarla
Aquí está, hacemos clic. Y una vez aquí, bueno, tenemos una descripción de la clase. Voy a ir bajando. También nos muestra sus métodos constructores que tiene. Aquí tenemos todos los métodos a los que podemos acceder. Por ejemplo, el de los valores absolutos, de métodos trigonométricos, etcétera. Uno que utilizamos hoy fue el de potencia, aquí lo tenemos. Y si nosotros queremos conocer más sobre este método, cómo utilizarlo, por ejemplo, pues hacemos clic. Y aquí nos muestra, ¿no?, toda la documentación. También en general nos suele a veces pasar ejemplos. En este caso, como ven, ¿no?, es A y B. Lo que hace este método es nada, elevar a la variable A, B. La base y el exponente. Y así sucesivamente. Tiene métodos de, por ejemplo, números aleatorios, etc. Lo mismo, de repente no lo vimos con tanto detalle, pero aquí también está lo que es la clase string. Y muchas veces si van a trabajar con la clase string van a porque hay muchos métodos, entonces tener que revisar en la API de Java. A ver dónde está. String, aquí está, string. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, los tantos diferentes constructores que tiene y los otros métodos que tenemos para utilizar strings, ¿no?, como para igualar dos strings, para copiar los valores entre un inicio y un final, si no os recuerdo bien. Si recuerdo bien, ¿qué más hay? Hallar la posición de algún carácter dentro del string y así. Solamente es cuestión de que ustedes hagan clic. Por ejemplo, este substring lo que hace es retornar un string. Si es que nosotros le pasamos dos índices, ¿no? Nada, de esta forma entonces pueden ver los diferentes strings a los que podemos acceder. Luego, para poder buscar diferentes librerías que podemos utilizar más adelante, igual para cualquier proyecto que ustedes quieran y de repente necesitan algunos recursos, algunos métodos, y bueno, pueden venir a esta página que es GitHub. Brevemente les comento que aquí, bueno, es un estándar, digamos, entre todos los programadores que utilizan GitHub como si fuera un repositorio para mostrar lo que es sus códigos. Y aquí pueden encontrar bastante acerca de Java. Por ejemplo, yo para esta lección quería también enseñarles sobre cómo poder evaluar justamente expresiones simplemente escribiendo un string directamente, por ejemplo, la expresión x al cuadrado, como lo estuve haciendo acá, ¿no? Evaluar directamente, escribir, digamos, todo esto directamente como string, y que la aplicación mediante esta librería pueda simplemente evaluar ese string sin necesidad de tener que ingresar un polinomio como este de acá. Entonces sirve para eso, ¿no? Tienen que crearse una cuenta, es gratis, y nada, una vez que ya tengan su cuenta, pueden acceder a, bueno, igual pueden acceder sin cuenta, pero les recomiendo que se creen una cuenta. Y aquí, por ejemplo, tenemos justamente, tenemos, por ejemplo, evaluador de expresiones matemáticas. Tenemos en diferentes lenguajes, por ejemplo, ahorita estamos en C#. Aquí podríamos seleccionar, por ejemplo, Java. Y ahí tengo diferentes evaluadores, diferentes librerías. Y aquí igualmente pueden descargar el código. En general, muchas veces pasan con código sus programas, o si no, directamente les van a pasar lo que es el paquete directamente para instalarlo como un JAR. Eso vamos a ver más adelante cómo hacerlo, pero por el momento que tengan en mente, ¿no?, utilizar GitHub y tanto la API de Java como dos lugares donde buscar recursos o información. Hay otro más que es Stack Overflow, creo que se llama, y también sirve bastante. Entonces eso sería en cuanto a lo que es la API de Java. Pueden utilizarla.
Volviendo a lo que estábamos haciendo. En eso entonces todo por hoy, chicos. En la siguiente clase voy a todavía desarrollar lo que han estado haciendo sobre UML y vamos a ver lo que nos faltaba, el método que nos falta, que es de disección. Entonces, de momento, yo creo que ya el tiempo nos pisa y con eso ya tenemos. Nos vemos en la siguiente clase entonces.